Bueno, os voy a presentar al último ponente del día. Sé que le ha tocado la peor hora. Bueno, posible. Pero, Pero sí, son todos dormidos. pero bueno, este es uno de los que buceando por ahí lo encontramos, buscando tesis doctorales de gente que había estudiado estos temas. Y entonces tuvimos el atrevimiento de llamarle. Gracias por la invitación. Y agradecerte que estés aquí y nos puedas explicar un poquito este tema. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, primero. Y efectivamente yo voy a presentar un poco el resumen de lo que sería, un resumen amplio, pero un resumen de lo que sería mi tesis doctoral que acabé hace 2 años y presenté aquí, de hecho. Y se titula Propagación y extinción de incendios forestales y urbanos en entornos virtuales. Bueno, el título me da un poco igual, luego lo explicaré un poco lo que es la motivación y qué es lo que intentamos buscar con todo esto. Ha sido un trabajo realizado pues, en Biconte ICO 4, en colaboración con la Universidad del País Vasco. Y comienzo directamente un poco explicando de qué va a ir la presentación. Sigue un poco el orden más lógico dentro de las presentaciones científicas, que sería primero motivar el trabajo que se ha intentado hacer, luego explicar, aunque aquí eso va a ser muy rápido, el trabajo relacionado, porque siempre es importante ver lo que hay en el mundo, y luego presentar precisamente los algoritmos que se han desarrollado para simular la propagación y extinción de incendios. Luego va a haber otro punto donde explicaré un poco cómo reconstruimos un poco la geografía para poder simular en esos escenarios la propagación de los incendios. Finalmente presentaré ya todo un poco de golpe la arquitectura del sistema para ver un poco en global cómo encaja todo esto para hacer una aplicación real, que luego se validará y presentaré luego las conclusiones y el trabajo futuro. Entonces, este trabajo está enmarcado dentro de lo que es la gestión de emergencias y riesgos, pero en concreto intentando mejorar lo que es el entrenamiento de los bomberos dentro de su formación previa. Es decir, desde el momento en que se alistan, entre comillas, en un centro para formación y luego van al campo a quemarse o no, ahí hay un periodo de formación muy intenso. Está dividido en 2 partes, igual que el carnet de conducir, que otras cosas. Hay contenido teórico y contenido práctico que se van más o menos balanceando durante la formación. El contenido teórico, ahí no voy a entrar, hay mucha literatura y hay mucho que estudiar para saber cómo se comportan las cosas, pero luego hay que ir al campo, luego hay que ver cómo se comporta el fuego, luego hay que ver cómo se siente uno con el equipamiento, y luego hay prácticas reales donde aquí es donde entran un poco las carencias de las prácticas reales, que son con fuego real, pero no se comporta realmente. Hay simuladores donde hay un fuego inyectado por fuel, donde simplemente luego el instructor, cuando llega un momento, pues lo corta y ya está. Es decir, no hay una simulación real del fuego porque en realidad tiene que haber un control del fuego. Entonces, estas prácticas reales en realidad son muy buenas para que el estudiante se encuentre con las experiencias del calor, también para acostumbrarse al peso del equipo y tener un poco el agobio de cómo se va a sentir después, pero tiene limitaciones. Una de ellas es eso, el combustible, que implica que luego el fuego que van a simular, o sea, que van a simular realmente, es decir, con fuego real, no se comporta como tal. Claro, esto también tiene implicaciones en la interactividad, porque luego el estudiante pues echa agua al fuego y en realidad es el instructor el que apaga con el switch off y fuera. Entonces, esto nos motivó para intentar presentar herramientas de simulación. O sea, hay muchas herramientas de simulación para otros aspectos, como aeronáutico, de conducción, etcétera, etcétera, y nos planteábamos si unas herramientas de simulación podían ayudar en ese sector. Es decir, en ese sentido, las ventajas que tendría serían muy claras. Es decir, al no ver fuego real, pues la seguridad se incrementa al 100%. Esto implicaría que se podría hacer instalaciones en cualquier sitio, o sea, no habría que hacer instalaciones propias para hacer la simulación con fuego real, sino con virtual, en cualquier sitio con un PC ya es suficiente. Se permite configurar escenarios virtuales, en el sentido de que los simuladores reales que hay ahora son esos y punto. Puede haber un avión destrozado que hay que quemar siempre, o puede haber un camión destrozado que hay que quemar siempre, pero ya está, es decir, no hay más, porque son simulaciones físicas, es decir, existe el cacharro. En este sentido, como los juegos de hoy en día, pues hay editores donde te puedes configurar tu escenario y ahí quemas lo que quieras. En ese sentido, también hay una parte importante dentro de la instrucción que es la repetición de ejercicios. Es decir, los simuladores reales que hay ahora con fuego real no se hacen así porque sí. Se hacen así porque hay que repetir continuamente los mismos ejercicios para que el que está aprendiendo realmente sepa cómo se comporta y si comete errores, poder hacerlo otra vez y finalmente hacerlo bien. En ese sentido, efectivamente las herramientas de simulación son muy cómodas. Tú puedes repetir continuamente los mismos ejercicios hasta que te aburras. Entonces, ¿qué características tiene que tener la herramienta de simulación?
Bueno, pues aquí hicimos un estudio de cuáles son las partes importantes y al final llegamos a la conclusión que, bueno, es como un juego serio, que se suele decir, dentro de la terminología actual, dentro de los juegos serios. En ese sentido, la interactividad con el usuario, es decir, con el bombero, es necesaria. Es decir, tú te mueves hacia la izquierda o hacia la derecha y te tienes que mover. Tú te acercas al fuego y te tienes que mover. Y si quieres apagar el fuego se tiene que apagar. Entonces, la conclusión de todo esto es que el fuego tiene que ser dinámico. O sea, es un sistema donde en realidad el fuego no es algo programado, no es algo que esté fijo, no es algo que esté ahí en un fichero y ya está, o algo que un diseñador lo ha pintado de rojo y punto. No. El fuego tiene que ser un sistema dinámico dentro del simulador. Entonces, dentro de este comportamiento dinámico, lo importante es diseñar precisamente los métodos para calcular cómo se propaga el fuego. Y, por supuesto, dentro de estos métodos, integrar por diseño cómo interactúa el usuario con el fuego. Luego, también teníamos unas restricciones que queríamos contemplar, que era qué tipo de escenarios utilizar en la formación. Siempre están los típicos escenarios un poco simples, donde el usuario va, algo plano, algo fijo, una pendiente, pero queríamos también llevarlo a escenarios reales. Es decir, escenarios reales en el sentido de yo tengo este alumno o este bombero que quiere reciclarse un poco y quiere practicar sobre escenarios reales. Es decir, yo tengo mi centro de trabajo en este sitio y, aunque me conozco un poco la zona de mi centro de estación, pues me quiero conocer mejor cómo se podría comportar el fuego en esta área, y por ello queremos simular simulaciones dentro de entornos forestales, urbanos y mixtos. Dentro de urbanos serían ciudades propiamente dichas, pero bueno, afortunadamente no ocurren mucho los incendios urbanos, que se propaguen muy ampliamente. Sin embargo, zonas mixtas sí, podría haber un baserri en el medio de un monte y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, después de todo este análisis, la conclusión a la que llevábamos era que precisamente el punto crítico de la herramienta de simulación tendría que ser la simulación del propio fuego y que fueran simulaciones muy rápidas, porque tienen que responder a las acciones de los usuarios, que sería pues básicamente echar agua al fuego. Entonces, el objetivo que teníamos en la tesis doctoral mía en concreto sería analizar y desarrollar los métodos que permitían simular la propagación y extinción de fuegos en entornos interactivos. La restricción es un poco lo que hemos comentado antes. Interactividad, en el sentido de que los bomberos tienen que poder echar agua al fuego y que se apague. Y utilizar escenarios reales, porque considerábamos que era importante poder mapear o utilizar entornos reales dentro de la formación de los bomberos. Entonces, sigo un poco con el trabajo relacionado de la tesis. Va a ser muy breve. Actualmente, pues todos los sistemas que hay de simulación están orientados a la predicción, es decir, qué va a pasar en caso de un incendio en tal sitio, y claro, eso requiere una precisión muy alta. Entonces, son modelos con un alto coste computacional que no son utilizables directamente en el tiempo real. Lo que queremos es que yo eche agua en un fuego y vea en menos de 10 milisegundos qué pasa, no mañana. Entonces, sí hay trabajos relacionados en ese sentido de la eficiencia. Utilizamos como referencia mucho el Rabbit Model, que sería basado en reglas de comportamiento, en el sentido de qué pasa así, qué pasa así, qué pasa así. Entonces, todo ese conjunto de reglas modelan el comportamiento del fuego. En este caso estaba muy limitado, en el sentido de utilizar solo entornos forestales, y solo utilizaba varios mecanismos de propagación bastante básicos. En entornos urbanos hay muy poco o menos. Entonces, nosotros hemos basado en un par de publicaciones científicas publicadas en journals internacionales, que sobre todo están basadas en los fuegos que ocurren después de terremotos. Es muy común que después de un terremoto pues hay una cantidad enorme de incendios pequeñitos dentro de ciudades, y claro, los recursos son limitados y hay un caos enorme, y en ese momento es cuando los fuegos tienen libertad total de moverse. Es decir, no hay interacción de ningún bombero porque precisamente están en otro sitio. Entonces, mal que pese, al final ese tipo de eventos se utilizan como investigación. Como es algo libre, es decir, no había intervención humana, se puede modelar el comportamiento a partir de qué es lo que ha ocurrido en un incendio totalmente libre. Entonces, paso un poco a comentar la parte más principal de lo que sería la tesis, que serían los propios algoritmos. No voy a mostrar los algoritmos, simplemente el efecto sobre el terreno. Entonces, antes de empezar con los algoritmos, presento
que es nuestro concepto de terreno. Entonces, como veis aquí, es un poco como SimCity, donde dividimos el terreno en celdas regulares de 3×3 metros, donde cada celda pues tiene su tipo, tiene la cantidad de combustible, tiene su estado, que al final el estado es importante para saber si está encendido, si estaba con agua, etcétera, etcétera, que eso lo vemos aquí. Entonces, una celda empezaría en estado safe, que sería pues, natural. En el estado rojo sería cuando tiene fuego, y a partir de ahí pues, se puede o quemar totalmente o entrar en un ciclo de encenderse, apagarse en función de si se ha apagado previamente con agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el algoritmo de simulación? Os estáis preguntando. Bueno, pues es algo que se ejecuta continuamente, es decir, que en cada instante calculamos el siguiente estado del terreno, como hemos visto antes. Entonces, nuestro paso de simulación sería un segundo. Es decir, cuando ejecutamos un paso de simulación, estamos calculando cómo estaría el terreno, es decir, el fuego, dentro de un segundo. Esto significa que si alguien echa agua a un fuego o el fuego evoluciona libremente, nosotros sabremos el estado del incendio en cada segundo. Esto es algo necesario precisamente por la interactividad requerida. Es decir, esto en sistemas de simulación comerciales que no tienen este requisito, el paso de simulación suele ser 1 minuto, 30 minutos, 1 hora, mucho más preciso, pero con unos pasos que no son compatibles con el tiempo real que nosotros queremos. Entonces, el algoritmo lo que hace es básicamente visitar todas las celdas activas y aplicar las reglas. Las reglas se definen en función de toda la tipología y estado de las celdas y demás, que no voy a entrar en detalle, pero sí tiene importancia saber que de una celda cuáles son sus vecinos, que serían los verdes, y cuáles son los de alrededor. Los de alrededor serían aquellos que están dentro de la influencia del viento, por ejemplo. Entonces, la parte elíptica que estáis viendo ahí sería más alargada o menos alargada en función del viento. Entonces, ¿qué mecanismos aplicamos en entorno forestal? Bueno, pues los básicos y necesarios son viento y pendiente. O sea, esos son obligados por la literatura de que tenemos en cuenta. Es decir, sin eso no hay simulación. También tenemos en cuenta los spotting fires, que serían aquellos fuegos que se producen por partículas viajando por el aire y que pueden encender o provocar incendios a distancia. Es decir, por ejemplo, también es algo que se tiene en cuenta para la construcción de los cortafuegos. Se construyen de manera que más o menos intentan evitar que un fuego se pase al otro lado, pero podría ocurrir si las condiciones son apropiadas. Entonces, también soportamos lo que es la extinción del incendio. Entonces, aquí lo que hacemos es modelar como un agente extintor, agua para los colegas. ¿Y qué hace ese agente extintor? Bueno, pues reduce la intensidad de fuego de las celdas y si no hay fuego porque está ya apagado, se acumula en las celdas. Entonces, esa agua acumulada entra en juego dentro de algo que hemos simulado también, que es la evaporación. Entonces, si yo tengo agua acumulada en una celda, pero al lado hay un fuego activo, mi agua se me va evaporando y es muy posible que mi celda se acabe encendiendo. Entonces, también es algo importante y que entra en directa relación con la formación de los bomberos, que es echar agua continuamente en las zonas más o menos que pueden estar en peligro para que no haya reactivaciones de los incendios. Entonces, aquí vemos ya dibujitos. En este caso vemos un poco el comportamiento de los diferentes tipos de vegetación, por ejemplo. Es decir, tenemos varias tiras que serían separadas por agua para evitar que se junten. Entonces, y tenemos 3 tipos distintos y vamos avanzando el tiempo. Entonces se va viendo cómo, en función del tipo de vegetación, uno avanza más rápido que otro. Aquí, por ejemplo, el viento sería del norte para forzar para que baje el fuego, básicamente. Entonces, esto nos lleva a que las celdas de vegetación en sí mismas, o cualquier celda, vemos que tienen combustible inicial en función del tipo de vegetación que pueda haber, no lo mismo que tenga árboles altos o vegetación en plan hierba o matojos. También el máximo combustible consumido por paso de simulación, que básicamente vería es cuánto rápido se quema la celda, y también la máxima intensidad del fuego que permite, siendo lo mismo un roble que puede llegar a tener una intensidad muy grande que hierba, que aunque tenga un comportamiento muy espontáneo, al final el fuego final no es tan alto. Luego también tenemos en cuenta lo que es la pendiente del terreno. Aquí se ve un poquitín mal con los colores, pero aquí intentamos simular diferentes zonas. Es decir, las verdes oscuritas suelen ser valles
y las zonas más marroncitas son las cimas. Entonces aquí vemos una simulación muy básica arriba, que el fuego sube, que es algo que todos sabemos. Y aquí vemos también en la parte de abajo que el fuego evita bajar a los valles. Entonces es algo que el comportamiento del fuego es así. Entonces el fuego tiende a subir y evita bajar. Esas dos reglas son muy básicas cuando jugamos con las pendientes. Luego tenemos también el viento, que es la otra parte principal. Esta en básico, el fuego sigue la acción del viento y va más rápido en función de la velocidad del viento. Aquí tenemos un ejemplo en el que en el medio no hay viento, con lo cual se mantiene el fuego centrado. Y aquí vemos como que el fuego empieza, cada uno de las demás imágenes empieza el fuego centrado y con un viento pues correspondiente a la dirección. Entonces vemos cómo se comporta, que más o menos cuadra con lo que pensamos que tiene que ser. El otro punto importante son los fuegos estos que he comentado antes, el spotting fires, que es cuando material incendiado consigue cruzar las barreras. Por barreras pensamos en general dentro de lo que son los conceptos de carreteras, ríos, cortafuegos y cualquier otra cosa que no es combustible per se, pero puede pasar el incendio por encima. Entonces, esos incendios se pueden producir al otro lado. Y las condiciones que hemos, según la bibliografía que hemos estudiado, pues dependen de la velocidad del viento y la dirección y del ancho de la barrera. También depende de la tipología de las celdas. Es decir, no es lo mismo que pase fuego de árboles grandes al otro lado que de árboles pequeños. Es decir, la altura de los árboles también influye a la hora de provocar incendios o no al otro lado de la barrera. En cuanto a la extinción del incendio, hay dos mecanismos. Uno es el lógico, que sería por sí solo. Es decir, se acaba el combustible de una celda y ya está. El otro es por agentes extintores, agua. Entonces, esta acción se hace por los usuarios, puede ser mangueras manuales, pero puede ser un helicóptero que tiene agua sobre una zona. Es decir, nosotros reducimos un poco el concepto a echar agua sobre celdas. El mecanismo real puede ser cualquiera. Entonces, un poco lo que comentaba antes, si la celda está encendida, pues ese agua reduce la intensidad del fuego en esa celda, y si ya está apagada, pues se acumula. Y aquí es donde entra en juego la evaporación, que podría llegar a evaporarse esa agua acumulada y reiniciarse el fuego en esa celda. Aquí vemos una pequeña gráfica del comportamiento de una única celda. Vemos aquí en el punto de abajo a la izquierda que empieza el fuego, pues porque sí, ahí empieza. Y vemos como que justo en ese momento empieza a decrecer pues, el combustible de la celda. En el momento en el que llega la parte verde es cuando alguien ha echado agua durante este tiempo, es decir, es algo continuo, es decir, no es algo puntual, sino que se ha echado agua durante todo este periodo en la celda. Vemos que inmediatamente el fuego empieza a bajar, no continuamente, hasta aquí, y aquí es cuando empieza a acumularse ya el agua porque el incendio está apagado en esa celda. Aquí hemos dejado ya de echar agua, entonces aquí baja la cantidad de agua acumulada precisamente por las celdas de alrededor que estarán encendidas y que la han evaporado. Llegado el momento en el que se ha evaporado todo el agua, aquí en este momento se reinicia el fuego en esa celda, con lo cual sigue consumiendo combustible y en este punto último, cuando ya no tiene más combustible, pues el fuego se apaga. Entonces paso ahora a los incendios urbanos, que introducen un concepto nuevo que es el tema de edificios. Es decir, un edificio, igual que en tema de forestal, pues teníamos celdas de 2x2, o sea, de 3x3 metros. Aquí pasamos a modo 3D y son celdas, pues cubitos, más bien como Lego. Entonces, 3 metros por 3 metros por 3 metros de altura. La conectividad es importante. No solamente hay conectividad en los laterales, sino que ahora ya las celdas se conectan una hacia otra, también hacia arriba y hacia abajo. Es decir, ya es tridimensional, ya es 3D. Y hemos introducido 3 tipos de construcciones. Es decir, esto no lo digo yo, esto es algo que sale en la bibliografía, incluso con los nombres. Es decir, se utilizan estos nombres que serían Secure Unit, Wooden Unit y Shanty Unit, que se refieren básicamente a edificios de hormigón, cemento y cosas no combustibles, edificios de madera de hasta 3 pisos, y esto tiene un poco la novedad o diferencia de que introducen el flashover. El flashover es cuando empieza a quemarse, aquí vemos la gráfica, empieza a quemarse el contenido del edificio, más o menos llega a un punto estable, y en ese punto estable llega un momento en el que la propia estructura del edificio pilla fuego y le da un subidón a la intensidad muy grande. O sea, es cuando ya
seguramente hay ya incluso del desplome del edificio, porque se ha quemado la propia estructura del edificio. Entonces, ese es el efecto flashover y no es interesante llegar a eso, claro. Hay que intentar apagarlo antes. Y luego el anti-unit sería pues edificios muy de chabola, muy de consumo muy rápido, pero muy bajos. Entonces, también tenemos, dentro del entorno urbano, pues tenemos la propagación del fuego, pues un poco especial. Es decir, no lo mismo en forestal que en urbano. En este caso tenemos propagación horizontal, donde el fuego se propaga a los vecinos en 2D, digámoslo así, dentro de tu propio piso. Pero aunque hay edificios colindantes, se supone que la separación entre edificios es más contenida, y solo se propaga en horizontal si están dentro del mismo edificio. En vertical es lo mismo, pero se propaga hacia arriba, pero también damos una pequeña probabilidad de que se propaga hacia abajo. Esto puede ocurrir, o sea, no es muy natural ni normal, pero puede ocurrir. Entonces, un porcentaje de probabilidad se le da. También tenemos propagación entre edificios, es decir, aquí tenemos una vista un poco isométrica de dos edificios, aquí el de la derecha y el de la izquierda, y vemos cómo, en función de la distancia y el viento existente en la zona, el fuego se ha propagado. Eso puede ser tranquilamente pues porque había ropa tendida en el balcón y se ha incendiado. También tenemos mecanismos de propagación entre zonas urbanas, edificios y entornos forestales. Es bastante sencillo extrapolar las reglas que hemos hecho hasta ahora, pues para que un incendio en la planta baja de un edificio se propague a la vegetación, o al revés, un incendio en la vegetación se propague al primer piso del edificio. Con esto completamos lo que serían las zonas mixtas, es decir, aquellas zonas donde coexisten zonas de vegetación con edificios. La extinción en urbanos es un poco distinta. Aquí nos hemos inventado o sacado de la manga el concepto de waterjet, que sería pues simular una manguera que se proyecta desde fuera hacia el edificio. Entonces aquí vemos 4 modos distintos de poder lanzar el agua hacia el edificio, donde todo llega a la primera celda existente o se puede distribuir en función de distancia a lo largo de varias celdas contiguas. Entonces, esto en función de la potencia del chorro que echen los bomberos. Entonces, todo esto es configurable y en función de cómo de los equipos necesarios de los bomberos, pues se puede modelar de una manera u otra o de varias. Entonces, aquí vemos un pequeño vídeo pequeñito donde se ve como un incendio en la parte baja de un edificio se está propagando en horizontal. Y si esperamos un poco, igual está en vertical. Si no lo veo yo. Ahí está, se ha propagado hacia arriba. Entonces, las celdas negras es que ya se han quemado. Entonces, con esto ya complementamos la parte de 2D con 3D en edificios. Y aquí vemos el mismo ejemplo de antes, pero ya en vídeo, donde un fuego se propaga de un edificio a otro. Lo normal es que no se propague de cualquier manera, sino en proyección lineal a la distancia y hacia abajo. No tiene sentido que se propague hacia arriba. Entonces, cambio un poco de tema para hablar del tema de los datos geográficos. Es decir, los ejemplos que hemos visto hasta ahora son hechos así un poco a mano, es decir, no son ejemplos reales. Entonces, aquí lo que intentábamos era pues cómo reconstruir a través de fuentes públicas de datos 3D las ciudades o los entornos naturales que hay que simular. Entonces, los datos que necesitamos para el simulador son cartografía, texturas, en el sentido de poder luego poner bonito en las texturas que serían de Google Maps, etcétera. Pero luego también, más importante que incluso las texturas, es el uso de la tierra, o sea, el land use, que viene de una base de datos europea donde dice por cada celda o por cada píxel del terreno qué tipo es. Si es industrial, si es vegetación tipo 1, 2, 3, 4. Hay una clasificación estandarizada que dice qué hay en cada instante, en cada posición del terreno. Pero también nos interesa saber dónde están las carreteras. OpenStreetMap, algunos conoceréis, es un sistema de mapas o de información geográfica que ofrece toda esta información de manera portable, es decir, es XML y sencillamente tratable en ordenador. Pero también hay productos comerciales, sobre todo los de GPS, donde dan información aún más detallada. Por ejemplo, también
nos interesaría, y aunque no está disponible, pues los cortafuegos existentes en las montañas, que no está ahora mismo muy disponible, no a nivel local, sino en general en el mundo. Entonces, aquí lo normal es que haya que preguntar a las autoridades locales. Lo normal es hacerlo, si no, pues coger Google Maps y pintar tú físicamente dónde están los cortafuegos. Entonces, esto nos lleva a un problema muy, no voy a decir grande, porque sí es grande en concepto, que es el problema de heterogeneidad de los datos. Tenemos datos de diferentes fuentes, cada uno en sus formatos distintos, no son interoperables en el sentido de uno llama a altura una cosa y otro llama a altura otra cosa. Entonces, coordinar todos esos datos y combinarlos dentro de una única aplicación no es fácil. Entonces, nosotros, para lo que queríamos hacer, precisamente, era combinar datos de OpenStreetMap y datos de Open Data Euskadi, que también es un sistema abierto de Euskadi, pero también tenían información incoherente entre sí. Había edificios que en OpenStreetMap salen muy detallados, con sus detalles muy precisos de los contornos de los edificios, pero no estaban todos. Sin embargo, en Open Data Euskadi estaban todos, pero menos detallados. Entonces, lo que hicimos es fusionar de una manera más o menos inteligente esos datasets, es decir, no a mano, sino en plan algorítmico, y generando pues el resultado que sería lo que vemos a la derecha y que vemos aquí un poco más amplio. Entonces, con esos datos que tenemos ya de los edificios 3D, 2D, los reconstruimos en 3D, es decir, le damos altura, donde la altura es la altura real de los edificios, no es inventada así al azar, y generamos un modelo 3D de la ciudad, que en este caso sería Donosti, y a su vez también con el propio terreno 3D, con sus alturas y la vegetación, con lo cual tendríamos ya toda la información necesaria para poder quemarlo. De hecho, lo quemamos. Entonces, como comentaba al principio también, los algoritmos de propagación y extinción de incendios es una única parte del simulador. Es decir, el simulador luego tiene que dibujar, luego tiene que hacer cosas. Entonces, aquí presentamos lo que sería la arquitectura que tendría que tener una aplicación real. Entonces, en la derecha entrarían los algoritmos de simulación, que sería puesto la columna vertical, pero también entran todos los temas de los fuentes de información y su tratamiento semántico, es decir, integrar todas las fuentes de datos bajo un mismo paraguas se haría en la parte central. Y luego la parte de abajo, que en rojo, sería el propio sistema de red virtual, donde aquí se dibujan los dibujitos, la entrada de los usuarios e interacciona con el resto de los elementos. Y esto es un poco lo que hicimos, es decir, hicimos un par de prototipos de validación que al final, dentro de la ciencia, pues primero que hay que pasar por la fase de prototipo y fuimos a la fase de validación con esos experimentos. Entonces nos dimos cuenta de que hay un pequeño problema, que no puedes quemar un bosque para ver si funciona. Entonces, bueno, los chinos sí. En realidad, lo que hicimos fue utilizar software comercial hasta donde podíamos. Es decir, en entornos forestales hay un software que se llama Farsight, que es el software comercial de referencia. Es un sistema de predicción bastante bueno, muy bueno de hecho, pero no está pensado para el tiempo real. Es decir, cuando tú le dices simula 2 horas, pues tarda más de 2 horas. En entornos urbanos aquí no hay un software de referencia porque no hay software que directamente simule bajo entornos urbanos. Lo que se ha utilizado es un modelo publicado en una revista científica que hemos tomado como referencia, porque es de los pocos que hay. Y luego hemos ido pues, a un centro de formación, que sería Centro Jovellanos en Gijón, donde hablando con los expertos les hemos dado un par de ejemplos para probar y nos han dado su opinión. Entonces, dentro de la validación con Farsight, que sería la parte forestal, los resultados fueron que cualitativamente pues, somos guays. Entonces, y el rendimiento pues, es mucho mejor. Es decir, cuando ellos tardaban mogollón, pues entonces conseguíamos el tiempo real. Entonces aquí vemos, para tomar una referencia visual, a la derecha vemos el Farsight y la parte cuadrada en rojo, vemos en la izquierda que más o menos la forma del incendio coincide. En entornos urbanos es un poco lo que decía del ejemplo de la publicación científica. En la parte izquierda, columna izquierda, vemos que un fuego real en una ciudad real de China ocurrió después de un terremoto y se propagó a prácticamente toda la ciudad. Bueno, en realidad es un barrio de una ciudad, pero bueno, como si lo fuera.
Y el investigador pues lo que realmente hizo una pequeña simulación con sus algoritmos propios para intentar ver si se comparaba igual la realidad con lo suyo. Y luego hemos sido nosotros y hemos comparado la realidad, lo suyo y lo nuestro. Y más o menos los tres coinciden tanto en forma como en evolución como en tiempo. Aquí esto que pone 15 horas es 15 horas de simulación de tiempo real. Cuando ellos tardaban bastante menos, nosotros tardábamos aún menos. Pues en eficiencia somos mejores que ellos. Y en el Centro de Jovellanos, pues sería hasta en Gijón, ofrece cursos teóricos y prácticos con simuladores reales. Aquí vemos pues, edificios, plantas químicas así para simular, tienen piscina de olas, o sea, tienen unas instalaciones muy buenas para el tema de formación. Y hablando con expertos, pues hicimos un grupo de validación que era un poco mixto entre gente con perfil técnico, es decir, gente que sabía de estas cosas, y profesores que están allí de tiempo completo para formar. Les presentamos una aplicación interactiva donde ellos podían manejarse, un poco restringida para no perderse, pero o sea, totalmente funcional con los algoritmos de propagación de incendios. Y con soporte de extinción o no. Es decir, les hicimos una manguera virtual más o menos para que pudieran tirar agua a los edificios o al fuego en marcha, pero también le dimos la opción de no tener eso. ¿Y por qué? Pues para que simplemente hicieran de espectador. Es decir, para que solamente viendo nos pudieran dar la opinión a ellos de si iba bien o no la simulación, desde su propia perspectiva de expertos de incendios. Los prototipos estos que les presentamos pues contenían escenas tanto forestales como urbanas como mixtas. Y el objetivo pues eso, era analizar si los algoritmos de propagación eran buenos o no, no tanto la calidad gráfica y si la interactividad, que al final eso es lo de menos, sino si el comportamiento del fuego lo asumían como válido o no. Todo, bueno, el feedback fue positivo, o sea, muy claramente nos dijeron que debería ser muy útil para entrenar. Pero la única pega que nos dieron es que los fuegos urbanos pues no tienen tanta información. Es decir, no hay información muy práctica hasta que te metes dentro de un edificio para validar si los algoritmos que hemos propuesto pues son perfectos o pueden ser mejorables. Es decir, es algo que no se sabe muy bien. También nos dijeron pues que los factores para los agentes extintores, es decir, que los modificáramos. Básicamente echábamos un poco de agua y se apagaba todo. Entonces, pues no. Sin embargo, de aquí salió un par de ideas que sí hemos continuado con ellas, que es en el tema de las tomas de decisiones. Es decir, aparte del entrenamiento virtual, que está muy bien, sí nos dijeron que, pues que podría ser útil sobre todo para tomar decisiones en emergencias que justo acaban de ocurrir. Es decir, puesto que hacemos simulaciones muy rápidas, sí, podría ser interesante que una vez recibido una alerta de un posible incendio en tal sitio, poder ejecutar varias simulaciones muy rápidas para saber un poco la previsión a muy corto plazo de por dónde puede tirar el incendio o no, sabiendo las restricciones que hay. Es decir, que son reglas muy simples y que los algoritmos que hay, aunque siendo muy rápidos, no son reales. Es decir, es una aproximación previa de lo que podría ocurrir. Que nunca hay que tomar los resultados de la simulación como datos directos para tomar decisiones. Eso es un dato más que entra dentro del flujo de información de la toma de decisiones donde alguien experto tiene que tomar la decisión final. Entonces, eso lo comentaré ahora dentro de conclusiones. Primero, que hemos presentado algoritmos de simulación de propagación de incendios y con extinción, cosa que hasta ahora pues no había, básicamente. Integramos entornos forestales, urbanos y mixtos, spotting fires, que sean los fuegos a distancia, que es algo que directamente en la bibliografía no aparece. También introducimos el concepto de evaporación de agua acumulada dentro de una celda, que también es algo que en la bibliografía pues, no suele aparecer. Y sobre todo pues, completamos el objetivo de que sea interactivo. Es decir, los algoritmos son eficientes, pueden ser más eficientes aún, de hecho, pero tal como están ahora, pues son suficientemente buenos para ser utilizados en sistemas interactivos. Aquí hay un pequeño vídeo donde vamos a quemar la parte vieja. Esto es Donosti. El fuego empezará en Urgul y como el viento lo hemos puesto queriendo para que se vaya hacia abajo, pues veremos cómo se quema. Entonces, el fuego está aquí a la izquierda, está acelerado, obviamente. Vemos como el fuego baja hacia abajo, se mete en los edificios y se empieza a pulir todo.
Todo esto interactivo. Y aquí, esta calle que es muy pequeña, pues ha saltado sobre ella y se ha pasado al siguiente edificio. Un poco pues para completar todos los algoritmos. Entonces, en el trabajo futuro es importante hacer notar los avances de la tecnología. Es decir, cuando ahora metemos escenarios pequeños o grandes o medianos, mañana se podrán meter el doble de grandes. Cuando ahora metemos unas cuantas variables que son importantes, mañana se podrán meter aún más variables. Por ejemplo, la temperatura, la manera relativa, la estación del año. Es decir, toda esa información ahora mismo no está. Entonces, pero se puede meter. Siempre y cuando se mantengan los requisitos de interactividad. Entonces, también entran en juego las modificaciones locales del viento. Es decir, el propio fuego modifica el patrón de vientos local. Entonces, eso mismo no está metido ahora en el simulador. Se podría meter en el futuro. Y lo que comentaba antes un poco en la toma de decisiones. Dentro de los conceptos de poder simular escenarios de manera muy rápido, hay dos conceptos que siempre salen en la bibliografía, que es los casos peores y las condiciones if. Entonces, los casos peores podrían ser muy útiles para descartar regiones a las cuales mandar efectivos que luego no van a hacer nada. Se podría decir, ante un incendio de estas condiciones, muy bien, pero ¿qué pasaría si fuera el viento infinito y con esa dirección? Pues en 2 horas el fuego llegaría aquí y no podría pasar nunca este incendio, esta carretera, porque es muy ancha. Bueno, pues si ese es el caso peor, podríamos descartar que la otra parte de la carretera tuviera peligro. Aún así, es algo totalmente de simulación. O sea, nada, esto no es ciencia cierta. Pero sí podría dar una idea previa para, en las primeras decisiones que se toman ante un incendio, poder organizar los recursos de manera más eficiente. Sobre todo también con los what if. ¿Qué pasaría si el viento cambia ahora? ¿Qué pasaría si mandamos efectivos a esta zona y con este tipo de equipamiento? ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? Pues ese tipo de algoritmos, si tenemos que esperar mañana para saberlo, pues no tiene sentido. Entonces, si con algoritmos rápidos tenemos una respuesta aproximada, pero rápida, sí puede ser útil a la hora de tomar decisiones. En concreto, un trabajo que ya está en marcha y que incluso ya está publicado en Publicación Científica es el cálculo dinámico de rutas, teniendo en cuenta la posible evolución del fuego. El fuego evoluciona según un patrón que hemos predicho, ¿no? Pues cómo vas de un punto a otro punto del territorio sabiendo que el fuego puede cruzar esas carreteras. Entonces, pues con la propia simulación y los datos de GPS de los propios camiones o convoy o lo que sea, sí se puede hacer una simulación global para decir cuál es el camino que tienes que tomar para no encontrarte de golpe con que el camino está cortado porque el incendio está muy cerca de la carretera. Entonces, esto ha sido en colaboración con la Universidad de Delft, que a la dirección de profesora Sisi Zlatanova, y es algo que incluso ya pues dentro de poco continuaremos en esta línea. Y con esto yo creo que ya acabo. Gracias por su atención. ¿Tenéis alguna pregunta? Yo sí. Al revés se puede hacer también. Si yo te doy los datos de un incendio, poder volver hacia atrás y ubicar más o menos el lugar de inicio. Hombre, no está pensado para lo que es el tema forense, que es un poco lo que igual preguntas, ¿no? Sí. No está pensado para eso, pero desde luego en el tema forense el tiempo real no es óbice. Es decir, te puedes tirar a herramientas de un alto coste computacional muy precisas, pero que en realidad tienes el tiempo del mundo. Es decir, en forense tienes todo el tiempo del mundo porque ya ha ocurrido y lo que quieres es saber de una manera muy rigurosa, es decir, mandando gente in situ a las zonas, mapeando con banderitas el terreno, etcétera, qué es lo que ha pasado y cómo ha pasado. Te puede ayudar, sí, una primera aproximación para saber dónde puede estar el inicio del foco, pero en realidad no está pensado para eso porque una vez que ya ha ocurrido el incendio tienes todo el tiempo del mundo. Sí, pero es lo más complicado. Sí, pero bueno, imagino que ya ahí se pueden utilizar herramientas comerciales más al uso, donde la precisión, porque utilizan muchas más información, incluso a nivel de segundo, es decir, cómo fue el patrón de temperaturas en la zona, cómo fue el patrón de vientos en la zona, o sea, dándole toda esa información de golpe, porque tienes todo el tiempo del mundo para calcularla, ahí puedes hacer el cálculo hacia atrás de manera mejor. Podríamos intentarlo, desde luego no hay problema en hacerlo, pero en ese sentido hay que ser claro y
yo creo que es más fácil recurrir a software comercial existente, porque ya está resuelto. Vale. Pues nada, nos vemos mañana. Venga, Millasker.